y, Ahora. y bienvenidos aquí a esta última sesión o píldora, la quinta sesión sobre licitaciones internacionales, que bueno, lo que le decía yo a Teresa antes, que a mí todas estas pildoritas tan amenas y sobre todo por de una hora y sobre todo tan sumamente prácticas, pues enganchan bastante, ¿no? Entonces, por lo que he estado viendo yo, lo que diseñamos en la primera sesión, ya os dio más o menos los 10 mitos que hay que desmentir sobre las licitaciones internacionales, ideas preconcebidas que tiene la gente o que igual extrapolan su experiencia nacional al ámbito internacional e incluso a las licitaciones internacionales. Luego también os metisteis a hacer casos reales de éxito, bueno, pues casos de ir navegando un poquito en las páginas web de los organismos multilaterales y ir viendo proyectos. Luego, una de las sesiones que normalmente sí que tiene bastante aceptación es la de socios y consorcios, que bueno, que aquí, en esta última píldora sobre cómo preparar una precalificación, sí que vamos a incidir un poquito más en esto de los consorcios, porque, como os dijo Estrella, en algunos organismos, sobre todo en la Unión Europea, en materia de proyectos de consultoría o de servicios, sí que es bastante importante la realización de un consorcio. Y bueno, ya os dijo Estrella más o menos cómo se montaba, y hoy vamos a ver un poquito de cara a la práctica cómo tendríamos que reflejar este consorcio dentro de los documentos de la Unión Europea. Luego la cuarta sesión fue los recursos online, pues eso, cómo identificar las oportunidades de negocio, cómo responder a ellas. Y bueno, y esta última es de lo que es las precalificaciones. Voy aquí a minimizar esto, porque si no veo nada. Y bueno, y esta sería más o menos el índice de todo lo que vamos a ver esta mañana, que lo primero que vamos a ver es cómo responder con éxito a una precalificación y los pasos que hay que seguir de cara a esta respuesta. Vamos a exponer más o menos cómo se puede hacer una precalificación o responder una precalificación en la ONU, otro en la Unión Europea, y luego más o menos otros textos, precalificaciones sin formato para los bancos. Aunque según estuve viendo yo y según me comentó Estrella, yo creo que lo más sensato de cara a la gente que está participando, que la experiencia que tienen o es estamos en una fase inicial o tenemos cierta recorrido en los multilaterales, creo que lo más sensato sería ir poco a poco y ir empezando en algunos que a nosotros no nos supongan tan dificultosos o sobre todo inversiones iniciales bastante grandes, como serían igual, por ejemplo, en los bancos de desarrollo, que hay que hacer el sí o sí hay que tener presencia local, porque, bueno, aparte del lobby local, llamando el lobby como hace un posibilidad, pero no como estamos acostumbrados a escuchar en los medios de comunicación o en otros sitios, que son siempre la palabra lobby tiene ciertas connotaciones negativas sobre esto, y bueno, esto sería hacer una especie de lobby local o que lo que sería hacer una presencia comercial local, ¿no? Pero nosotros queremos que en una fase inicial en la que están las empresas, lo más sensato es dejar de lado un poco esta inversión de presencia local, a no ser que ya tengamos un contrato que nos permita o nos exija tener la presencia local. Y yo creo que lo más lógico sería hacerlo de forma nosotros en España, por así decirlo, a responder a esas precalificaciones. En caso de tener el éxito esperado, pues ya empezar a tener la presencia local y poder sondear y explorar otros tipos de licitaciones, ya sean multilaterales, bilaterales o lo que es el país-país, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que vamos a hacer es cómo responder a la precalificación. Luego, una cuestión muy importante, que son los errores más comunes que debemos evitar de cara a este tipo de respuesta, pues ya lo veremos, formatos, presentación en forma de plazo fuera de la fecha que tenemos que presentarlo. Luego, información que debemos incluir en estas precalificaciones y, sobre todo, y yo creo que para mí es lo más importante, algunos consejos fruto de nuestra experiencia y fruto de la experiencia que hemos ido recabando con las empresas que hemos trabajado a lo largo de los
pues empezamos nosotros en el año 2008 como empresa, pero ya llevamos 5 años más en otra empresa, pues yo creo que ya tenemos una experiencia dilatada que podemos, sobre todo, permitirnos la licencia de dar algunos consejos que, como ya os he dicho, de errores que hemos cometido, errores que han cometido y luego, sobre todo, minimizar este tipo de errores que en algunos casos pues, nos da pie a volver a hacer la precalificación, porque en el momento que ya se hace el cierre de la fecha, pues ya no se puede hacer ninguna corrección, ¿no? Vale. Bueno, ha dicho Teresa también que somos poquitos. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere participar, pues lo que tiene que hacer es abrir el micrófono y, bueno, y participar también, ¿no? Vale. Bueno, pues dentro de lo que son las precalificaciones, creo que ya en la sesión 4 que estuvisteis viendo el portal de adquisiciones de las Naciones Unidas o el UNGM, nosotros estas siglas siempre solemos decir en inglés porque al final nos vamos a acostumbrar a este tipo de acrónimos. Bueno, pues en el UNGM es donde están publicadas todas las oportunidades de negocio que actualmente tiene las Naciones Unidas vigentes, ¿no? Recordad que dentro de lo que son las oportunidades de negocio, pues estaban las expresiones de interés, que son las precalificaciones, las ITBs, que son las oportunidades de negocio, las invitation to bid, o sea, invitaciones a licitar, y luego están las expresiones de las solicitudes de propuesta y las solicitudes de cotización. Bueno, nosotros vamos a entrar en lo que son las expresiones de interés, las EOIs. Hemos sacado dos ejemplos. Bueno, ahora vais a ver uno que es el suministro para equipamiento de cocinas para la base logística de Sur Sudán. Y bueno, pues yo creo que dentro de lo que son los organismos multilaterales los hay mucho más amenos y dinámicos y los hay mucho más tediosos y que se dilatan mucho en el tiempo. Creo que Estrella ya os dijo en su día que las Naciones Unidas representan oportunidades de negocio, sobre todo muy dinámicas, muy rápidas, porque tened en cuenta que estamos hablando de una organización internacional multilateral que en algunas misiones o algunas agencias de Naciones Unidas tienen que dar una respuesta tremendamente rápida. Sobre todo, entonces, eso es lo que nos hace a nosotros ser tremendamente dinámicos, ¿no? Hay algunas agencias de las Naciones Unidas, como es la Secretaría General, que absolutamente todas sus adquisiciones las hacen a través de expresiones de interés, que como sabéis una expresión de interés es una especie de llamamiento internacional a, en este caso, gente que obligatoriamente tienen que estar registradas dentro de la base de datos de Naciones Unidas y que una vez ya pasado el filtro de la aceptación, pues ya pueden expresar interés. Como nosotros ya hemos colgado toda la documentación administrativa de la empresa previamente para obtener el registro, el famoso registro de Naciones Unidas, pues toda esa labor tan tediosa de centralizar la documentación, escanearla, en algunos casos mandarla a origen, pues eso ya directamente nos la quitamos porque los representantes y la gente que está al mando de los servicios de adquisiciones de las Naciones Unidas ya tienen toda nuestra documentación, ya sean referencias, escrituras de constitución, lo que son los balances de los 3 últimos años, o sea, toda esa documentación ya está colgada en nuestro portal. Por lo que expresar interés en un proyecto en Naciones Unidas es tremendamente dinámico. Si os dijese que expresar interés dentro de las Naciones Unidas nos puede costar a nosotros igual media hora de trabajo, igual no me creeríais, pero es que es así. Entonces, estáis viendo un pantallazo de un proyecto que actualmente, bueno, actualmente no, perdón, cerró el 26 de noviembre, que estaba colgado en el UNGM, ¿no? Estamos hablando de un suministro. Bueno, pues si vosotros os metéis en vuestro registro, si ya estáis dado de alta en el UNGM, veréis que dentro de las oportunidades de negocio hay varias columnas y varias filas. En las columnas están puestas el tipo de contrato, cuando cierra la licitación, a la agencia que va destinada y ya sea, bueno,
Desgraciadamente aquí no hay importe de licitación porque vamos a ciegas, pero hay un botoncito a la izquierda del todo, en este caso ya nos hemos metido en el proyecto, que pone expresar interés, ¿vale? Si pulsamos ese botoncito que pone expresar interés, ya directamente la agencia, que en este caso es la UNMIS, ya van a saber que nosotros hemos expresado interés y en ese momento ya vamos a poder ver los documentos de licitación. Bueno, licitación no, de expresar interés, ¿no? En algunas os pedirán algo de información que pueda sustentar lo que es vuestra participación y en otros no. Nosotros siempre decimos que las expresiones de interés de Naciones Unidas es el mejor escaparate para que vosotros podáis mostrar vuestra batería comercial siempre y cuando dentro de la batería comercial no añadáis precios. Por ejemplo, podéis poner una presentación de la empresa en la que el funcionario de Naciones Unidas pueda ver que vosotros sois elegibles para poder optar a esa oportunidad de negocio. O sea, que estoy hablando que, por ejemplo, podéis meter ahí una presentación comercial, no muy extensa, podéis meter pues algo que dé solidez a la expresión de interés, pero nunca pongáis valores económicos. Eso ya sería motivo de exclusión directa. Bueno, ya habéis visto que esto, aquí expresamos interés, le dais a pulsar, ver documentos, y una vez que ya hayáis expresado interés, en la parte izquierda de vuestro registro, dentro de lo que son mis licitaciones, ya veréis que esta oportunidad de negocio está puesta dentro de vuestras licitaciones. Transcurrido este plazo de tiempo en el que los funcionarios, en este caso de las Naciones Unidas, o lo que es la UNMIS, se toman para hacer la lista corta, si vosotros habéis sido elegidos para presentar, o sea, si habéis elegido porque ellos han visto que vosotros sois un proveedor que les puede presentar la oferta, pues os van a mandar los documentos de licitación. Estamos hablando de que las expresiones de interés en el caso de las Naciones Unidas o lo que es esta misión de paz son públicas y las pueden ver todo el mundo. En el momento que vosotros os manden la documentación sobre este proyecto, ya no hablamos de una oportunidad de negocio abierta para todo el mundo, sino que ya sería restringida. Eso quiere decir que vosotros ya habéis pasado el filtro previo de los funcionarios de Naciones Unidas y lo que antes se convirtió en un documento público e internacional, ahora ya es restringido. Que lo más seguro es que os lo adelanten pues como entre 10 y 20 empresas, no mucho más. O sea que nosotros siempre decimos que cuando es un caso real de éxito, en el caso de las Naciones Unidas o en el caso de los expresores de interés, que os tengan en cuenta de cara a una precalificación, para la empresa ya tendría que ser un éxito, porque tener en cuenta la cantidad de empresas que han podido expresar interés en este proyecto o en otros muchos, que han desechado o que no han tenido en cuenta, y si a vosotros os han metido en la lista corta, eso sí que tendría que representar un éxito para la empresa. O sea que tomaos esto no como un fracaso, sino como un éxito precisamente porque estamos aquí en un mundo global en el que hay muchísimas, infinidad de empresas que estarían optando para presentar oferta aquí y, bueno, pues por circunstancias X, pues no la han tenido en cuenta, ¿no? Entonces, lo que os he dicho, dentro de vuestro registro de empresa en las Naciones Unidas, en el UN, tenéis que ir a mi licitaciones y ver ahí los documentos de licitación. Bueno, si no estáis dados de alta en el portal pues podríais daros de alta, porque ya digo que al igual que las expresiones de interés son muy dinámicas y muy rápidas, el registro yo creo que es sobre todo más rápido que lo que es expresar un interés en el ámbito de Naciones Unidas. Y esto sería más o menos lo que son las licitaciones, o sea, las expresiones de interés dentro de las Naciones Unidas. Es así de sencillo, es que no hay más que decir. Sí que es cierto que estamos hablando de una agencia en especial que es la Secretaría General de las Naciones Unidas, que, como os he dicho, absolutamente todos los proyectos que ellos convocan
vienen previamente de una EOI. Hay otras agencias de Naciones Unidas que también lo hacen y hay otras que no. Observaréis que dentro de lo que son las columnas que estáis viendo, pone tipo de anuncio, solicitud de manifestación de interés y la referencia. En las referencias de Naciones Unidas, las 3 primeras siglas hacen, quiere decir EOI, pues es el tipo de proyecto que están haciendo, en la agencia que lo está solicitando y el número de proyecto. Bueno, luego al final es el país o territorio beneficiario. Como os he dicho, dentro de las Naciones Unidas no hace falta que tengáis presencia local. Por mucho que os digan en Naciones Unidas que dan prioridad a la compra local, sí que puede ser cierto que tened en cuenta que nosotros estamos hablando de agencias de ayuda al desarrollo. O sea, todo lo que se haga en el país beneficiario, pues va a aportar a la economía local. Pero a priori, en una expresión de interés y todo eso, por mucho que os digan que tienes que tener presencia local, no es cierto. Otra cosa es que en la EOI o el proyecto exija, una vez adjudicado, una presencia local, que es lo que os decía antes, que tenéis que aprovechar estos proyectos o esta presencia local para luego expandir un poquito la cartera de negocios o sobre todo las oportunidades de negocio que os puede ofrecer ese país, que al final estáis tirando de un proyecto que más o menos ya tenéis vuestros costes estructurales y vuestros costes ya debidamente sufragados por esta agencia y al final por lo que venga pues va a ser beneficio para la empresa. Entonces, esto es una precalificación y responder ya habéis visto que es sumamente sencillo dentro de lo que son las Naciones Unidas. Si queréis, voy a hacer una cosa, me voy a meter dentro de mi registro para que esto que hayáis visto lo veamos online, a pesar de que, bueno, que este ya se metió en el registro, pero para que veáis que lo que voy a hacer es expresar interés en un proyecto y ver que, para que veáis que luego este proyecto está metido dentro de mi perfil. Voy a detener la pantalla y voy a compartir una pestaña que tengo por aquí, que es, a ver, compartir. Compartir publicado. Vale. Yo es que no lo veo, pero me imagino que todos estáis viendo la pantalla del United Nations Global Marketplace. Si no es así, por favor, decídmelo, porque igual puedo estar hablando y estaréis viendo otra cosa. Vale. Dentro de lo que es el UNG, en la segunda fila de la segunda columna, veréis lo que os visteis con estrella una vez, que era la oportunidad de adquisiciones. Pinchamos aquí. Yo ya estoy metido dentro de mi registro y aquí veréis todos los proyectos que actualmente están activos. Los que ahora están en gris quiere decir que la fecha de tope ya ha expirado, o sea que ya no puedo expresar interés, pero luego, por ejemplo, vamos a ir aquí un poquito más abajo y veremos que, por ejemplo, a ver, vale, dice adquisición de picadora de leña, partidor longitudinal, vale, esto es un solicitud de presupuesto. No sería, bueno, no sería al final una EOI, pero vamos a ver que es una solicitud de propuesto, ¿vale? De presupuesto. Lo que voy a hacer es, le voy a dar aquí a este botoncito que pone expresar interés y como veis ya me deja ver los documentos, ¿vale? Si me voy yo a la parte izquierda de mi registro, que pone aquí mis licitaciones, pues ya estoy viendo aquí el proyecto de la picadora de carne. Esto es un proyecto para la FAO, un presupuesto para la FAO, que es una de las agencias de Naciones Unidas, y el país beneficiario es Chile. Bueno, pues vemos los documentos. A ver si se carga. Vale, y bueno, pues aquí veréis todo lo que son los documentos, el título del proyecto, la referencia, la correspondencia. Por ejemplo, aquí se supone que tendría que poner el correo electrónico del funcionario que está llevando este proyecto, algunas aclaratorias si se han realizado y la historia del proyecto. Bueno, pues aquí dice más o menos, esto sería al final como
como la página de contratación del Estado, aquí te pone todo lo que son los estados en los que ha ido el proyecto, ¿vale? Pero bueno, es bastante sencillito. Voy a ir aquí un poquito, aquí a ver las licitaciones. Vale. Vale, ya está. Vale, bueno, pues esto sería las... A ver, voy a poner otra en la pantalla. Una precalificación en Naciones Unidas. Partir. Vale. Vale, ahora vamos a cómo responder a una EOI dentro de lo que son el contexto de la Unión Europea. Vale. Dentro de lo que es el diario de Naciones Unidas, digo, de la Unión Europea, pues ahí están todos los proyectos que podéis tener a vuestro alcance. Y dentro de lo que es el TED, ahí también tenéis todos los proyectos. Vale. En este caso estamos hablando de un proyecto que es para China. ¿Vale? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que vamos a necesitar un socio chino, ¿no? Yo creo que cuando estuvisteis viendo con Estrella la formación de consorcios, pues aquí, claro, ya tenéis que empezar a poner en marcha vuestra batería comercial o incluso lo que es el departamento de licitaciones, poneros en contacto, pues ya sean agencias de promoción exterior, presencia local en China, cámaras de comercio, que vosotros podáis identificar un socio que pueda aportar al consorcio que hay que crear. Vale, pues este dice que la presentación tiene que ser electrónica. Aquí tenéis el número de referencia, descargáis los documentos y sobre todo lo más importante es que tenéis que descargar un anexo que se llama el anexo B3 de la Unión Europea. Todos los documentos de la Unión Europea están estandarizados y colgados en un sitio que se llama el PRAC de la Unión Europea. Os voy a decir dónde está ahora mismo porque aquí sí que sí, vamos a pararnos un momento en todo lo que son la guía de documentos. A ver, voy a meter aquí, voy a detener pantalla otra vez y voy a ponerme en la guía PRAC. Vale. Compartir web. Vale, compartir. Vale, ahora mismo estáis viendo todos la página, una de las páginas web de la Unión Europea, donde podéis encontrar la guía PRAC, que es una guía en la que en algún momento que tengáis tiempo, sería bueno que os leyeseis, porque aquí os va a dar todas las pautas para presentar proyectos dentro del contexto de la Unión Europea. Aquí a la izquierda, pues, voy a poner en español. Vale. Todo ahora mismo dentro de la Unión Europea es a través de formato electrónico. Antes era mucho más tedioso, pero puede ser que sobre todo en Latinoamérica haya proyectos en los que tengáis que mandar toda la documentación físicamente. Si nosotros nos vamos al EPRAG, que es la guía electrónica de la Unión Europea, dentro de que son anexos, aquí vais a encontrar todos los formatos que ya tiene la Unión Europea preestablecidos y prediseñados, formatos que engloban temas generales, como son en la familia A. Luego, los anuncios de licitación, pues aquí vendrían, por ejemplo, todo lo que veréis dentro de los portales de la Unión Europea sobre los anuncios de anulación, la corrección de errores, el anuncio de modificación del contrato, información adicional sobre el anuncio del contrato, notas explicativas, todo lo que son el ámbito institucional de la Unión Europea. Estos serían los formatos sobre los anuncios. Y luego, un poquito más abajo, bueno, las directrices de la Unión Europea, pues directrices de publicación, declaración de privacidad, directrices para la redacción de las especificaciones técnicas de la oferta, etc. Vale. Para nosotros lo que nos interesa son los anexos, en este caso, de contratos de servicios. Dentro de los contratos de servicios
no vais a tener que redactar ningún formato porque, como os he dicho, ya están todos preestablecidos. Y es muy importante y sobre todo obligatorio que respetéis este tipo de formatos de forma escrupulosa porque si no estáis directamente descalificados. Vale, bueno, pues el B2B, que es el resumen de anuncio del contrato, y este que vamos a ver es el formulario B3, que es formulario de solicitud normalizado, ¿vale? Nos van a dar dos tipos de formatos, el que es de presentación electrónica y el que es de presentación física, ¿vale? Cada vez más hay más presentación electrónica, ¿vale? Luego la lista general, aquí es donde hacen la publicación de la lista general de todo lo que son los de licitadores, o sea, de la gente de los consorcios que han presentado o han mostrado interés. El B5 sería el informe de preselección, anuncio de preselección y luego la famosa carta a los candidatos no preseleccionados y la carta de invitación a licitar, ¿vale? Esto es también aquí como contratación del Estado en España. Cuando un consorcio o un licitador no ha sido preseleccionado, se le manda una carta diciéndole pues, los motivos por los que ha sido no preseleccionado y, bueno, pues mandan una cartita. Y luego, lo que son la carta de invitación a licitar, ya es lo que eso se traduciría en un proyecto. A todos los consorcios que han sido tenidos en cuenta para presentar el proyecto, pues le manda la carta de invitación a licitar, que al final es el objetivo final, ¿no? Bueno, pues ya una vez que os manda la carta de invitación a licitar, pues también os hacen referencia pues, a las instrucciones para los licitadores, el proyecto del contrato, pues lo que es el presupuesto del anexo quinto, del glose presupuestario. O sea, esto ya tendréis acceso a este tipo de documentos una vez que hayáis sido preseleccionados para presentar una oferta. Vale. Nos vamos a parar en el formulario B3, que es el que necesitamos nosotros para presentar una EOI, ¿vale? Voy a dejar de compartir esta pantalla, detener pantalla, y me voy a ir al documento que tengo ya abierto, que sería el formulario B3. Compartir, documento Word, que es este. Vale. Este sería el formato B3 de la Unión Europea. Lo que está en amarillo tenéis que modificarlo, lógicamente, tenéis que poner el anuncio del contrato, la referencia de publicación, pues yo creo que en esta era una referencia que era la, pues no sé cuál era, vamos a ver, sí, la 229/2024-7188, no sé qué, no sé cuánto, vale, pues tenéis que hacer la referencia de la publicación, título del contrato, número de lote y título de lote si procediese. Claro, si no procede, pues esto directamente lo dejáis vacío. Y aquí os dan las dos opciones, que es la presentación electrónica y la presentación en papel. Bueno, pues vosotros elegís la que hayan decidido, ¿no? Os dicen más o menos lo que son las instrucciones de cara a cumplimentar este formulario. Y aquí vamos lo que es a la chicha de la EOI, ¿no? Vale. En el punto número 1 tenéis que poner todos los participantes del consorcio, ¿vale? Nombre del consorcio y la nacionalidad. Yo creo que de cara a los casos reales y los consorcios, yo creo que Estrella ya os dijo que es muy importante dentro de lo que es el contexto de la Unión Europea que haya un socio, o sea, un líder, y luego distintas empresas. El líder, lógicamente, será el que más experiencia tenga dentro de lo que es la Unión Europea y nosotros, en este caso, como no tenemos experiencia, pues tendremos que ir a participar en un consorcio, pero de una forma muy humilde, ¿no? O sea, no liderando un proyecto porque directamente nos van a desechar, porque la Unión Europea lo que ellos quieren es que la empresa tenga experiencia dentro de lo que es la ayuda al desarrollo, ¿no? Vale. Tendremos que tener un licitador principal o un líder y luego los distintos miembros que cuelgan de este proyecto. Por eso aquí pone etcétera. Vosotros vais poniendo los datos del licitador principal, nombre, nacionalidad. En este caso, por ejemplo, tendríamos que poner una empresa o una empresa que tuviese experiencia
para hacer un consorcio bueno tendríamos que tener un socio chino y, pues lógicamente, aquí en el etcétera, pues nos tendríamos que poner nosotros. Claro, previamente a todo esto, nosotros tenemos que ponernos en contacto con la gente y las empresas que quieran participar en este proyecto para ofrecerle, pues, lo que podría representar o beneficiar a estas empresas, ¿no? Ya os he dicho que, bueno, sería un consorcio dentro de la Unión Europea, sería un chino, igual una empresa española y no estaría de menos meter otra empresa, pero que fuese o no de España, ¿no? Tener en cuenta que la Unión Europea lo que quiere es que haya mucha participación de empresas, no solo que sean un país, sino que haya oportunidades de negocio que se distribuyan dentro de la Unión Europea, ¿no? Bueno, pues entonces aquí pondríamos, pues lógicamente, el licitador principal, quién sería, y los miembros del consorcio, ¿vale? Y una vez aquí, tendríamos que poner, lógicamente, nombre y apellidos, la organización, la dirección, el fax, etc. ¿Vale? Ahora mismo vamos a tener que poner la capacidad económica y financiera del consorcio, no de cada uno de los integrantes. Sí, entonces lo que vamos a tener que hacer es juntar todos los datos de tanto el líder como las empresas que participan en este proyecto, sumarlo y ponerlo aquí en los datos que me estén pidiendo. Por ejemplo, volumen de negocios anual, lógicamente excluyendo el presente contrato, porque lógicamente esto no ha supuesto un negocio para la empresa, lo que es el activo circulante, el pasivo corriente y luego el coeficiente de solvencia, que lógicamente pues esto será el ratio de solvencia, ¿no? Ratio de solvencia económica y, como os he dicho, de lo que son los integrantes del consorcio. Tenéis que sumar todo lo que es, por ejemplo, el volumen de negocios anual, pues el puesto del chino, en este caso, y el de la otra empresa que participa, ¿vale? Un poquito más abajo tenéis que poner el personal tanto directo o indirecto de los participantes del consorcio, ¿vale? Aquí también los tendríais que sumar. Personal permanente, pues llámese permanente a gente que estén dados de alta dentro de la empresa, o sea, que tengan un contrato de la empresa, o también que sean gente externa, pero que esté trabajando de forma continua con vosotros. Estaríamos hablando de los profesionales, ¿no? Autónomos o gente que tenga no contratos laborales, sino contratos mercantiles, pero que esté trabajando con vosotros. Bueno, pues aquí lo que hacéis es sumáis todo el personal que esté presente en las empresas participantes del consorcio, ¿vale? Y dentro de lo que son los sectores de especialización, pues tendréis que poner los sectores del licitador principal, del segundo miembro y del tercer miembro. Lógicamente, todo esto tiene que ir en concordancia con el objeto del contrato. O sea, si por ejemplo vosotros tenéis que hacer, no sé, hacer consultoría para certificación ISO o certificación de calidad, pues realmente no podéis poner que hacéis auditoría lo podéis poner, pero lógicamente perdería calidad lo que es la expresión de interés, ¿no? Entonces, tiene que haber concordancia con el objeto del contrato. Bueno, pues aquí ponéis la experiencia pertinente 1, la 2, o sea, ponéis de mayor a menor. Aquí ponéis las especialidades de cada uno de los, tanto del licitador principal o líder, como de los miembros del consorcio. Y aquí estamos hablando de la experiencia. No tenéis que presentar las certificaciones de experiencia, sino aquí sería más o menos, pues, la experiencia, la dilatada experiencia de lo que es el consorcio en general. Aquí pondréis proyectos vuestros, proyectos del líder o proyectos de la empresa que vayan a participar. Bueno, pues aquí ponéis pues nombre de la entidad legal, el país donde se realizó el proyecto o la certificación, el valor global del contrato y, esto muy importante, el porcentaje realizado por la entidad legal, ¿vale? O sea, cada uno de vosotros. Nombre del personal proporcionado y nombre de los miembros del consorcio si procediese. Bueno, pues aquí está todo lo que es el consorcio. Hacéis una declaración jurada, pues está aquí, lo firma el líder del consorcio o el representante del consorcio y ya está. Y ahora mismo cada uno de los integrantes del consorcio van a tener que hacer una declaración jurada
que aquí ponía que hacía referencia al punto 7 del formulario. Esto lo vais a tener que hacer todos los integrantes del consorcio, tanto el líder como la empresa china, como en este caso nosotros, ¿vale? Ponemos la referencia de publicación, el nombre, etcétera, y al final, pues, esta declaración se firma y lo que antes era, a ver, vamos a ver un poquito aquí, abajo, lo que antes era general para el consorcio, ahora lo vais a tener que hacer de forma específica. O sea, una vez ponéis todos los documentos o toda la información del consorcio, ahora vais a tener que hacer uno por uno, ¿no? O sea, el volumen de negocios de mi empresa, el promedio, el ratio de solvencia de mi empresa, y no solo eso, sino que vamos a tener que poner la plantilla media de nuestra empresa. Esto, como os he dicho, lo va a tener que hacer cada integrante del consorcio, ¿vale? Y firmarlo, pues, por la persona que tenga las competencias para hacerlo, ¿no? Entonces, ya hemos visto que al principio del formulario tenemos que poner la suma total de los integrantes del consorcio junto con los valores económicos, y ahora lo vamos a tener que hacer de forma específica e individual. Bueno, pues esto lo que hacemos es rellenamos todo lo que es la documentación que nos piden y lo colgamos en la plataforma de la Unión Europea. Bueno, pues esto sería la presentación de una EOI dentro del contexto de la Unión Europea. Voy a seguir con la presentación. A ver. Aquí, compartir. PowerPoint. Vale, ya hemos visto el anexo B3. Vale, esto, bueno, lo teníamos que, esto es lo que os he ido explicando, pero aquí lo tenéis en lo que es la presentación de PowerPoint. Y como os decía, este formato preestablecido por la Comisión Europea hay que respetarlo por completo. Si no respetáis este formato, estáis fuera de la EOI, ¿no? Dentro de lo que es la guía PRAC de la Unión Europea también vais a ver el formato de currículums de expertos, que también hay que respetarlo de forma escrupulosa. O sea, cada personal que vais a meter dentro de este proyecto, lo vais a tener que descargaros ese documento, rellenarlo según la experiencia profesional y académica y colgarlo dentro del proyecto. Vale. Esto os lo van a pedir ahora mismo dentro de lo que son los formatos del currículum de los expertos. Tened en cuenta que todo lo que hayáis puesto en este documento os lo van a pedir en caso de que seáis legibles para presentar el proyecto. Con esto quiero decir que cuidadito con los currículums de los expertos, porque si no tenéis la certeza de que esa gente que ha dicho que son lo que son y luego resulta que no lo son, estáis en un problema porque tenéis que aportar la certificación, o sea, las titulaciones de esa persona que pusisteis ahí en la expresión de interés. No dan opción a rectificación. Bueno, a ver, en algunos casos sí, pero es muy difícil que la Unión Europea os deje meter un experto que no haya sido el que vosotros habéis acreditado en la expresión de interés. Si no ponéis ese experto, estáis fuera del proyecto. O sea que yo creo que a priori, cuando ponía aquí los socios y consorcios, cuando Estrella os estuvo explicando esto, sería conveniente que aprovechaseis para que os mandase el currículum, o sea, que os rellene el currículum en el formato de la Unión Europea, pero que ya os adelanten las certificaciones, así por lo menos ya os vais a quitar un disgusto en caso de que alguno de los expertos haya metido alguna información que no sea real, ¿no? Vale, bueno, pues esto sería el formato de la Unión Europea. Pero claro, ¿qué pasa cuando no hay un formato específico? Por ejemplo, en los bancos de desarrollo hay algunos que tienen formatos específicos y otros no, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando no existe ningún formato? Bueno, pues os vamos a dar unas cuantas pautas para hacer una expresión hacer un llamamiento a una expresión de interés sin formato, ¿no? Entonces, lo más lógico es que en la portada, pues indicar claramente que estamos haciendo un llamamiento a una expresión de interés, seguido por el nombre del proyecto, nombre de la empresa o consorcio que expresa interés y, lógicamente, pues, a ver, un logotipo
datos de consorcio o datos de contacto de la empresa que esté liderando, ¿no? Luego, tendríamos que añadir un resumen ejecutivo, o sea, más o menos lo que hayáis visto en el formulario B3, que incluya, pues, el de primeras un párrafo introductorio haciendo referencia a la expresión de interés por el proyecto y afirmando la disponibilidad y capacidad para acometer el proyecto. Bueno, pues lo que os he dicho hace un momento, que seáis competentes tanto en información, o sea, en números, o sea, información financiera, como en información técnica, ¿no? Vale. Una cosa que es muy importante es que añadáis 1 o 2 párrafos sobre lo que es la empresa o el consorcio, explicando brevemente la actividad que desarrolla, así como sus capacidades para o con el proyecto. Por ejemplo, vosotros al final lo que te vais a tener que hacer es convencer a unos funcionarios de que vosotros vais a dar una solución a través de un consorcio o estamos hablando todo el rato de consultoría o servicios, pero bueno, en el caso de las de obras ya no tendría tanto sentido el consorcio, pero bueno, nos hemos centrado un poquito en lo que son los servicios, ¿vale? Tenéis que convencer al funcionario o a la entidad o a la unidad gestora del proyecto de que vosotros vais a presentar una solución que puede ser realmente interesante para el proyecto, ¿no? Entonces, pues aquí ponéis, por lo mismo, una batería comercial explicando el porqué de vuestra participación, ¿no? Vale. También sería conveniente poner 1 o 2 párrafos destacando experiencias en el pasado con proyectos similares. Sobre todo, y esto daría muchísimo empaque a la EOI, proyectos que hayáis desarrollado de ayuda al desarrollo. A ver, no tiene por qué ser internacional, puede ser nacional. Si habéis hecho algún proyecto con, pues yo qué sé, con alguna ONG o habéis hecho algún proyecto con alguna agencia nacional, eh, bueno, pues todo esto le estáis dando solidez a la expresión de interés, ¿no? Luego, un párrafo en el que demuestre que comprendéis el objeto del contrato. Esto es muy importante, o sea, que sepáis vosotros dónde os estáis metiendo, en qué país os estáis metiendo y el por qué os estáis metiendo, ¿no? Entonces, que vosotros veáis un poquito lo que es el contexto del proyecto y sepáis más o menos en el ámbito de actuación en el que os estáis moviendo, ¿no? O sea, que esto sí que daría bastante solidez al proyecto. Luego, un párrafo también indicando los socios expertos locales con los que se está o se estará asociando. Bueno, pues en este caso estamos hablando de un proyecto que necesitaríamos un socio chino, pues nosotros pondríamos que, lógicamente, estamos integrando una empresa china dentro del proyecto, pues por la presencia local, pues por el bagaje de esta empresa dentro de lo que es el país, porque el conocimiento del contexto dentro del país, etcétera. O sea, que indiquéis más o menos la presencia local y el porqué de ella, ¿no? Y luego, por ejemplo, un último párrafo como conclusión explicando el porqué de la empresa debería ser un consorcio realmente elegible para ser incluido dentro de la lista corta. O sea, aquí, por así decirlo, tenemos que ir sacando pecho de por qué nosotros vamos a ser legibles y el interés que tendría, o sea, el beneficio que tendría ya no solo la unidad gestora del proyecto, sino el país en que nosotros ejecutamos ese proyecto, ¿no? Teniendo en cuenta que ejecutar el proyecto es primero ser legible dentro de la lista corta y luego ser adjudicatario del contrato. Vale, pues dentro de esto estamos hablando de la portada, el resumen ejecutivo y luego el cuerpo de la OIE, que no supere las 15 páginas como máximo, ¿no? Bueno, pues aquí tendríamos que poner pues, una descripción breve de la empresa o el consorcio, pues eso, la localización, número de empleados, estructura, áreas de negocio, etcétera. Luego, un mínimo material de promoción, bueno, pues lo que estamos hablando, mínimo material de promoción, estamos hablando de material comercial, ¿no? O sea, que metáis un poquito la cuña publicitaria de cada uno de los integrantes del proyecto y lo que vosotros aportaríais dentro de lo que es el consorcio, ¿no? Luego, la experiencia internacional de la empresa o el consorcio, resaltando la más significativa, teniendo en cuenta que aquí cuando hablamos de la más significativa, estamos hablando de proyectos de ayuda al desarrollo. Eso para ellos sería lo más significativo. Ayuda al desarrollo, ya os he dicho que puede ser
tanto a nivel multilateral como bilateral o como proyectos de país-país, ¿no? El entendimiento del proyecto, pues te pone aquí que se expondrá el entendimiento por parte de la empresa o consorcio del objetivo, entregables y el alcance. Bueno, pues esto creo que es un poquito de sentido común, de que, lógicamente, como os decíamos antes, estáis entendiendo el objeto del proyecto y el porqué de este proyecto, ¿no? O sea, lo que al final estamos hablando todo de lo que es la ayuda al desarrollo. Experiencia en el sector, bueno, pues aquí no estaría de más poner pues, algún tipo de referencias. Antes habéis visto en el formulario B3 que esto estaba realmente parametrizado y estandarizado. Bueno, pues aquí podéis aprovechar esos formatos de la Unión Europea para meterlos dentro de lo que son los proyectos de los bancos de desarrollo, ¿no? Luego, lo que es la fuerza laboral, ¿no? Aquí es donde hay que meter los currículos de las personas, del personal clave que será asignado a este proyecto. Bueno, pues lo hemos estado viendo antes dentro de lo que es el formato de la Unión Europea, pues los currículos, ¿no? Y luego la utilización de expertos locales. O sea, aquí tendríamos que indicar la intención de seguir el enfoque participativo en el diseño e implementación del proyecto a través de la utilización de expertos locales en el equipo propuesto. Bueno, pues como os he dicho, los proyectos de ayuda al desarrollo o multilaterales ya no solo dan puntos a la presencia local, sino la utilización de expertos locales. Esto también es un poquito de sentido común porque de cara a vuestros presupuestos o al escandallo que tengáis que realizar, no va a ser lo mismo movilizar a expertos, en este caso de España, de cara o a utilizar expertos locales que van a ser infinitamente más económicos, ya no solo porque igual el país, dentro de lo que es el precio de experto va a ser mucho más económico, sino que ya os vais a quitar de principio todo lo que son el desplazamiento de los expertos, ¿no? Vale. Luego, ¿cuáles serían o cuáles son los errores más comunes que debemos evitar de cara a presentar la expresión de interés? Lo primero, tenemos aspectos administrativos y segundo, aspectos técnicos. De cara a los aspectos administrativos, un error muy común es entregar tarde. Aquí pone recurso del último minuto, no siempre es válido. Efectivamente, en todas las expresiones de interés o precalificaciones os van a poner la fecha exacta de cierre de la precalificación y entre paréntesis os van a poner la hora local vuestra, o sea, la hora local de ellos y la hora local a la que vosotros vuestra empresa está ubicada, ¿no? O sea, la hora GMT, ¿no? Si vosotros entregáis, aunque sea un minuto tarde, directamente estáis fuera de la EOI. De hecho, habéis visto en la Unión Europea, y esto también es aplicable a la Unión Europea, perdón, a las Naciones Unidas y a la Unión Europea, el botoncito de EOI directamente ya no va a estar disponible para apretarlo. O sea que ya va a estar ahí fuera. Luego, los pliegos no coinciden, los pliegos de condiciones están en otro idioma y nosotros lo hemos aportado toda la documentación en este mismo idioma. Vale. Si vosotros presentáis la licitación en otro idioma que no sea la que os dicen en la EOI, estáis fuera también, ¿no? O sea que tened en cuenta que si los documentos de licitación están en inglés, pues vais a tener que presentar en inglés y así pues para todos los idiomas, ¿no? Luego, no se respetan los formatos que el organismo convocante nos facilita para la preparación de la oferta. Esto, perdonad que sea tan pesado, pero es que son realmente escrupulosos en cuanto a lo que son los formatos, ¿no? Si ellos se han permitido se han tomado la molestia de estandarizar todos estos documentos, han hecho una guía PRAG y todos los documentos están disponibles, tenéis que respetar estos mismos formatos. Otro error administrativo muy común es que no se incluyen los documentos originales o las traducciones correspondientes. A pesar de que las Naciones Unidas no se exigen que algunos documentos estén jurados o que estén redactados por empresas que tengan la certificación de hacer este tipo de traducciones, en algunos casos, ya os he dicho, en las Naciones Unidas,
vais a tener que aportar la traducción de la empresa de traducciones. En la Unión Europea habrá algunas que os exijan traducciones juradas. En la ONU no es muy común la traducción jurada, pero en la Unión Europea y en los bancos sí que vais a tener que poner traducciones juradas. Si os piden traducciones juradas y no están juradas, directamente estáis fuera del proyecto. Entonces tenéis que leeros muy bien lo que son los documentos, porque ahí os van a poner todo lo que es la documentación que tenéis que colgar. Y luego, en aspectos técnicos, pues un error muy común es aplicar un enfoque muy generalista a la oferta técnica. O sea, ya os hemos dicho que tenéis que ser realmente no solo escrupulosos en lo administrativo, sino también en la solución técnica que tenéis que aportar. O sea, tenéis que empaparos muy bien de eh, de que entendéis el proyecto y que vuestra solución no va a ser tan generalista, sino que va a ser muy específica de cara a poder solucionar el problema que ellos tienen, porque en algunos casos sí que tienen un problema. Luego, otro aspecto técnico muy común, no adecuar los perfiles de expertos al proyecto concreto. O sea, no vale perfiles de expertos también muy generalistas, tiene que ser algo que, por ejemplo, si a vosotros os están pidiendo un experto o un auditor en seguridad informática, pues no pongáis un experto en, por ejemplo, un auditor en calidad en la ISO 9001. O sea, eso sería muy generalista, ¿no? Tenéis que poner perfiles de expertos muy indicados al objeto del contrato. Otro aspecto técnico es muy común no leer y analizar con mucho detenimiento los términos de referencia, ¿vale? Aquí es donde esto va a ser el ABC y la Biblia de la EOI, ¿vale? Aquí os van a decir absolutamente todo lo que necesitéis. Si os pasa algo, ellos van a decir, mira, estás fuera porque ponía aquí que tenéis que respetar esto, tenéis que hacer esto y no lo habéis hecho. Entonces, los términos de referencia son muy importantes de cara a poder diseñar vuestra EOI. Y por eso os digo que lo tenéis que analizar porque cada proyecto es un mundo. Luego, las referencias presentadas no son relevantes. Bueno, pues no tengo mucho más que decir aquí porque pues lo mismo con lo de los expertos, ¿no? O sea, ceñíos muy bien en lo que es el objeto del proyecto. Y luego, la convalidación de títulos inglés-español, Hispanoamérica o España. Aquí hemos puesto ojo, ¿vale? En Latinoamérica, con esto de los licenciados, los doctores y todo eso, con la convalidación no es lo mismo. Va a haber proyectos en Latinoamérica que os van a pedir doctores que no tienen la misma nomenclatura de un doctor. O sea, no es lo mismo un doctor allí que un doctor aquí, ¿no? A pesar de que el gobierno de España está haciendo mucha fuerza institucional para intentar especificar lo que son los doctorados, hay en algunos en los que la nomenclatura o la convalidación es distinto en Latinoamérica como en España, ¿no? O sea que aquí tenéis que tener mucho ojo con los títulos. Bueno, algunos consejos. Pues esto es un poquito más de perogrullo, ¿no? Cuida la forma, elabora un resumen claro y conciso del consorcio, usar negrita para resaltar las ideas principales. No solo basta que la mesa de contratación se interese por nuestra propuesta, es necesario facilitar perdón, la labor de evaluarla. Bueno, estos son al final, no voy a incidir mucho porque son cosas de sentido común. Y luego los aspectos técnicos, pues incluir la forma clara, los objetivos cualificables del proyecto, en las licitaciones internacionales de consultoría el equipo propuesto es clave, es recomendable resumir las principales especificaciones y luego, siempre que se admita, es muy recomendable introducir mejoras. Las mejoras son realmente importantes. Ya no solo porque igual ellos han visto que dentro del proyecto no se han detectado cosas que vosotros podéis tener y de cara a tenerlo en cuenta dentro del proyecto pues serían bastante relevantes y esto se hace a través de las mejoras que tenéis que incluir. Estoy yendo ahora un poquito rápido porque ya son las 11 y bueno, pues lo único que me queda son las conclusiones, o sea, apostar por la calidad y no por la cantidad, o sea, no por tener en una EOI
50 páginas, va a tener mayor calidad. Esto, las empresas de consultoría, hay veces que pecamos mucho de lo que es la cantidad y no la calidad, ¿no? Bueno, pues tened en cuenta que todo lo que sea cantidad, al final va a haber gente que se la va a tener que leer y como vean que vosotros estáis metiendo paja ahí, directamente eso le va a quitar solidez y calidad a la EOI. Seleccionar bien los proyectos, ¿vale? Utilizando una matriz de evaluación. Pues la matriz de evaluación, si no estáis acostumbrados a esta matriz, pues al final es como una especie de pasa no pasa, ¿no? Vosotros ponéis ahí los aspectos clave y le dais una puntuación del 1 al 5, al final le hacéis una suma total del proyecto y veréis, tendréis una fotografía global de si realmente este proyecto es interesante o no para vosotros. Estudiar bien las convocatorias. Diseñar una metodología ya no solo para estas EOI, sino para todas, ya no sea el contexto de la Unión Europea, de la ONU o incluso de los bancos. Participa en consorcios potentes. Hoy en día hay empresas que lo único que hacen es liderar proyectos. Sería muy importante que identificáis estas empresas que lideran proyectos para ir intentando rascar un poquito de participación. Que lo más seguro es que os tengan en cuenta, pero al igual que los organismos multilaterales, las empresas que participan en consorcios y lideran consorcios, les vais a tener que convencer a ellos del por qué hay que presentar una oferta, ¿no? Y luego, otra cosa muy importante, hacer seguimiento sobre las precalificaciones presentadas. En muchos de los organismos, agencias de Naciones Unidas, nos van a dar el feedback o información sobre estas precalificaciones. Vais a tener que ser vosotros las que hagáis el seguimiento, porque va a haber en algún caso en el que el estado de las precalificaciones va a cambiar y puede ser que vosotros no os enteréis, ¿no? ¿Se ha acabado? Bueno, pues me he pasado 3 minutillos. Perdona si he ido muy rápido, pero había aquí mucho contenido y para una hora de pildorita que tenemos, pues no me quería dejar nada en el tintero, ¿no? Así que bueno, pues muchas gracias a todos los que hayáis estado ahí y bueno, pues espero que os haya sido de utilidad esta pildorita sobre precalificaciones. Muchas gracias, Juan. Muy bien, Teresa, pues muchas gracias a Perfecto. vosotros. Todo encajado. Muy Luego os bien. lo mando. No sé si, bueno, si alguien tiene alguna duda o alguien quiere decir algo, si no, pues bueno, como en otras ocasiones, os mando después la grabación y la documentación. Muy bien. ¿Vale? Venga. Venga, Pues Teresa, muchas pues nada, y a gracias. todos los participantes, muchas gracias por estar aquí y feliz semana. Igualmente, hasta luego. Adiós.